Hola, buenos días. No los veo, pero entiendo que están por ahí mis alumnos para continuar con la clase. Voy a esperar un momento para que se vayan uniendo. Eh, bueno, veo que ya están accediendo todos. Nada más, díganme en los comentarios si me ven y escuchan bien, porque es la primera vez que utilizo esta cosa. Sí, muy bien. Gracias, Pablo. Muy bien. Vamos a esperar que se unan algunos más y empezamos. A ver, quienes estuvieron en la clase pasada, váyanme comentando, lo estoy leyendo acá. ¿En qué nos quedamos en en la última clase? Entiendo que vimos el paso del Estado absoluto al Estado moderno, al Estado liberal, pero quiero precisar en dónde nos quedamos. No sé si entramos de lleno al Estado social o nos quedamos en el Estado social. Bueno, vamos ya varios que estamos por acá. Entonces, a ver, bueno, vamos a iniciar. Hoy empezamos un poquito más tarde porque era la primera vez que entraba a este tipo de transmisiones en vivo. Y bueno, eh, tuve dos, tres inconvenientes técnicos, pero ya estamos. Eh, a ver, vamos a retomar la clase en lo que les comenté la vez pasada. Estamos viendo la evolución de las etapas del Estado, de los tipos de Estado, en el entendido de que a cada tipo de Estado le corresponde un tipo de constitución, de tal suerte que el inicio del Estado moderno fue también el inicio del Estado liberal. A ese Estado liberal le correspondió una constitución de tipo liberal con ciertas características. Enseguida, en su evolución, al Estado liberal le siguió el Estado social. El Estado liberal lo situamos, recuerdan, a finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX. A principios del siglo XX situamos el Estado social, que es la continuación del Estado liberal, con un modelo de constitución social. Enseguida, este modelo estuvo presente, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y dio paso a la Constitución democrática y al Estado democrático, que estuvo presente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y en la última fase de evolución del Estado democrático se ha convertido en Estado constitucional, recogiendo los principales ingredientes, los principales elementos característicos de los modelos de Estado anteriores. Les comentaba que digamos, entre las premisas del Estado liberal estuvo
el amplio reconocimiento que las constituciones, y es uno de sus rasgos, le entregaron a los derechos y libertades, por un lado, y por el otro lado a la estructuración del poder a través de la división de poderes. Pero yo también les decía que a inicios del siglo XX se advirtió que no era suficiente señalar que los derechos y las libertades iban a permitir que cada persona dentro de la sociedad saliera a tomar sus decisiones y buscara su propia manera de progresar dentro de la sociedad. Progresar a partir de tomar decisiones como qué tipo de educación quería tener, a qué se quería dedicar profesionalmente, de dónde podían provenir sus principales ingresos como actividad profesional. Se advirtió que este sistema que era muy propio del liberalismo, en donde se decía como premisa, hay que dar a todos derechos y libertades para que todos en función de esa propia autonomía de la voluntad, sus propias decisiones, puedan salir y buscarse su propia felicidad, su bien común. Se advirtió que al inicio del siglo XX, sobre todo, esta forma de organización política y social había generado una desigualdad social de proporciones mayúsculas. Los ricos cada vez eran más ricos y los pobres eran cada vez más pobres, de tal suerte que no solamente se necesitaba decir que todos podían dedicarse a lo que quisieran dedicarse laboralmente, sino sobre todo se advirtió que era importante que los derechos vistos en lo individual mudaran hacia una visión colectiva de los derechos, una visión de los derechos a partir de establecer potestades, establecer libertades, establecer prerrogativas, establecer potestades, pero dirigidas a grupos que tenían ciertos elementos en común. Y es así como los procesos constituyentes, yo les comentaba, de principios del siglo XX, entre ellos destacadamente el nuestro, el mexicano, pensaron en la identificación de aquellos derechos de carácter grupal, de carácter colectivo, y es ahí donde se situaron los derechos sociales. Los derechos sociales implican repensar también a los derechos y libertades y sobre todo también repensar la actitud del Estado para el cumplimiento de esos derechos. En el liberalismo, en el Estado liberal se decía, ahí están los derechos, reconozcámoslo, y lo que tiene que hacer el Estado para procurar su respeto es únicamente no intervenir, que cada quien tome sus decisiones sin la intervención del Estado. Esto se vio que tampoco funcionó y en ese sentido fue necesario mudar de la mano de este nuevo tipo de derechos, mudar hacia una nueva tipo de actitud del Estado. Y es ahí donde, digamos, una de las cualidades de la constitución del Estado social es entender a la Constitución como norma directiva fundamental. ¿Qué quiere decir norma directiva fundamental? Se incorporan derechos sociales a la Constitución, ¿sí? Y esos derechos cambian la actitud del Estado frente a ellos, porque ya no se trataba solo de una actitud de abstención, de no intervención, de no injerencia, sino se trataba de una nueva mecánica en donde, o una nueva teoría que se puede proyectar como la teoría de los deberes del Estado. ¿Sí? ¿Cuáles son los nuevos deberes del Estado para el cumplimiento de los derechos sociales? Y es bien interesante ver cómo las ideas que impulsan al Estado social son ideas que dicen, a partir de ahora, los derechos sociales implican una ruta, un destino, un objetivo o unos fines que el Estado debe cumplir y que todos los poderes públicos deben de alinearse hacia su cumplimiento. Es decir, la Constitución automáticamente adquiere la cualidad de norma directiva. Algunos autores, me gusta mucho citar a algunos autores, sobre todo europeos, como el profesor Mauricio Fioravanti, que habla precisamente de la Constitución como norma directiva fundamental. ¿Directiva en qué sentido? En que dirige, en que orienta a los poderes, a las instituciones del Estado para hacer lo que les corresponda en cumplimiento de los derechos ahora de carácter social. Por eso esta idea de Constitución como norma directiva
es clave para entender a la constitución social porque se asienta en la teoría de los deberes del Estado, ¿sí? A partir de ahora, el Estado tiene deberes que asumir para el cumplimiento de los derechos políticos, de los derechos sociales, ¿sí? Para, ya no es, digamos, para que ustedes vean estos cambios, sí necesito poner algunos ejemplos. Si ustedes ven, al Estado liberal le interesó, entre otras cosas, la libertad de educación, la libertad de profesión, que van de la mano. Uno estudia para después dedicarse profesionalmente a lo que estudió. Pero en ese sentido, desde la perspectiva liberal, se entendía que, bueno, cada quien podía elegir el tipo de educación que quisiera, eh, la profesión, la carrera que deseara cursar, y con eso era suficiente, ¿sí? El Estado no debería intervenir en eso, sino dejar un margen de libertad para que todos eligieran a partir de sus propios intereses. Pero a partir de la evolución hacia el Estado social se dijo, a ver, no todos tienen la capacidad de, uno, de educarse, dos, de tener los mismos elementos que tienen los demás para elegir un determinado tipo de educación, y eso hace mella en su elección para ver qué tipo de carrera quiere estudiar y después a qué tipo de profesión quiere dedicarse. ¿Por qué? Porque era necesario establecer medidas adicionales para hacer que todos pudieran educarse de la misma manera, tuvieran distintas elecciones de los tipos de educación que quisieran, y sobre todo tener garantizada un determinado tipo de educación que después les permitiera incorporarse al mercado laboral a partir de la apertura de fuentes de trabajo. ¿El cambio en qué reside? El cambio reside en que el Estado deja de asumir que estas son decisiones que las pueden tomar las personas en sí mismas, sino que tiene que realizar un conjunto de deberes para posibilitar el derecho a la educación y para posibilitar el ingreso al mercado de trabajo. ¿Y esto cómo se hace? Uno, pensando en la educación de otra manera, ya como un derecho social, ¿sí? En donde el Estado necesita invertir en infraestructura educativa, en universidades, en profesores, y en aquellos insumos, aquellos apoyos que permitan a todos educarse por igual. En el otro sentido, una vez que las personas han cumplido con su educación profesional, como ahora ustedes están en ese tránsito, implica que también, no solamente como en el Estado liberal, se diga, bueno, pues cada quien, una vez que ya tiene una formación profesional, que busque cuál es el desempeño de la carrera que más le convenga, sino que el Estado necesita realizar labores para abrir nuevas fuentes de empleo, para decirles a todas las personas, ahí están posibilidades para que te empleen porque yo las estoy generando, no porque las dejamos, por ejemplo, a que los empresarios las generen en sí mismas, sino que el Estado permanentemente debe hacer una labor para abrir nuevas fuentes de empleo. De tal suerte que, visto esto, esta necesaria evolución, es que toman mucha fuerza, repito, los derechos de carácter social asociados a una constitución que ahora incorpora nuevos derechos. Se quedan los derechos liberales en la Constitución, pero se agregan los derechos sociales. Repito, derechos vinculados a la protección de ciertos grupos, ¿sí? Entre ellos los trabajadores. Esto es muy importante porque al Estado liberal le interesaba que hubiera una posibilidad de que todos trabajaran, pero las condiciones no estaban claramente marcadas para proteger los dos extremos de la relación, es decir, a los trabajadores por un lado y a los patrones por el otro, sino que fundamentalmente eran los patrones los que determinaban las reglas de trabajo a las que se debían someter todos los trabajadores. Esto cambió con los derechos sociales porque se dijo, a ver, está bien que
hay necesidad de una actividad económica basada en el trabajo, basada en la fortaleza de las empresas, pero también eso implica establecer ciertos derechos para el común de los trabajadores. Derechos como cuáles: la jornada laboral. Esto es algo esencial de los derechos de carácter social. Es decir, pues a los empresarios evidentemente les encantaría que las personas estuvieran trabajando 10, 12 o 15 horas al día. ¿Por qué? Porque eso supone una mayor productividad y eso supone un mayor beneficio. Pero precisamente para tratar de ver los dos extremos de la relación se dijo, bueno, hay que limitar un determinado tipo de horas para la jornada laboral. Hay que garantizar el derecho de huelga como un derecho a que se puedan detener, digamos, se pueda detener la actividad laboral con el propósito de replantear las condiciones de trabajo. Se empezaron a plantear las medidas de seguridad social en beneficio de los trabajadores y un conjunto adicional de derechos que desde, por ejemplo, visto el constitucionalismo mexicano, que desde 1917 quedaron claramente planteados en la Constitución, en nuestra Constitución. Bueno, todo este periodo es el periodo del Estado social, del Estado que también en ciertos ámbitos de la geografía se llamó el estado del bienestar, porque precisamente lo que se trataba era empezar a generar condiciones, pero para una igualdad real, no solo para una igualdad formal, es decir, que todos éramos iguales, pero en realidad advertíamos que habían desigualdades estructurales precisamente porque eh, eh, porque las condiciones en las relaciones del Estado con la ciudadanía habían generado estas distancias, sobre todo sociales, que no permitían que todos tuvieran el mismo acceso a sus derechos y libertades, sino que algunos encontraban mucho más obstáculos para ello. En consecuencia, lo que quiero que les quede muy, muy preciso es que el Estado social es la continuación del Estado liberal, manteniendo algunos de los presupuestos esenciales del liberalismo como ideología de las libertades, pero modificando algunos otros elementos, otros elementos. ¿Y cuáles eran esos elementos? Repito, pasamos de la connotación de derechos de carácter individual a derechos de carácter colectivo y cambiamos de una actitud omisiva del Estado a una nueva connotación en torno a los deberes del Estado. Y también la propia Constitución cambia su connotación de ser una constitución para limitar el ejercicio del poder, que es lo que le interesaba al Estado liberal, a una constitución como norma directiva fundamental que orienta, que dirige la acción de los poderes del Estado hacia la Constitución, hacia la consecución de los nuevos fines del Estado, que son los fines de la igualdad social, de la igualdad sustantiva. Bueno, estamos situados en las primeras décadas del siglo XX y esto llega así hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede en la Segunda Guerra Mundial? Que de repente la realidad y lo que pasó con la Alemania nazi nos dan a conocer que los avances del Estado liberal y del Estado social no habían sido suficientes. ¿Por qué? Porque los elementos clave en los que se asentaba una constitución habían fallado y eso es lo que habían permitido que un personaje como Hitler accediera al poder en la Alemania utilizando los conductos, los mecanismos permitidos por la Constitución. Yo creo que les he tenido ocasión de comentarles en la clase que si ustedes ven, Hitler ingresa al ejercicio del poder como un parlamentario. Él ingresa en el sistema parlamentario alemán, él ingresa como diputado, se postula a inicios de los años 30, se postula como parlamentario, pero como es el líder de su bancada parlamentaria, la que obtiene el mayor número de votos en las elecciones,
automáticamente es, digamos, es es uno de los personajes que puede acceder al ejercicio del poder en el sistema parlamentario. Eso lo vemos un poco más adelante, las características esenciales del sistema presidencial y del sistema parlamentario, pero en el parlamentarismo, para que ustedes tengan algunas ideas esenciales, quien obtiene la mayoría parlamentaria en las elecciones automáticamente tiene el derecho de formar el gobierno. Y claramente el que es líder de esa fracción parlamentaria mayoritaria es quien automáticamente se sitúa con las mayores posibilidades de ser investido el titular del Poder Ejecutivo. Mantiene las dos investiduras, sigue siendo parte del Poder Legislativo, pero automáticamente puede ser investido como el primer ministro, el jefe de gobierno, con las distintas denominaciones que esto tiene. Entonces Hitler llega así, ¿sí? Él se postula como parlamentario, su partido, el Partido Nacional Socialista, gana las elecciones y él automáticamente se pone a la cabeza del gobierno alemán porque así se disponen las reglas parlamentarias y llega al ejercicio del poder en la Alemania vía democrática, vía elecciones, vía sufragio popular. Y entonces, desde el poder sabemos que empieza a desmantelar las instituciones del Estado, de tal suerte que clausura la división de poderes, concentra todo el poder y empieza a tomar decisiones basadas, sabemos, en su profunda actitud discriminatoria y también en su perspectiva expansiva del poder hacia Europa. ¿Qué es lo que falla y qué es lo que se advierte que falla en el orden constitucional alemán para haber permitido que alguien que llega a través de los votos se convierta, una vez en el poder, en un autoritario o, si ustedes quieren, en un dictador? Pues se advirtió, uno, que las premisas legitimadoras del Estado, esta idea de soberanía popular, que es un principio democrático de que la soberanía reside en el pueblo, tenía que articularse vía el sistema representativo. Pero el sistema representativo había tenido estos huecos que permitieron que personajes como Hitler hayan participado activamente en política hasta el grado de llegar a la titularidad del poder en Alemania. Y dos, que el sistema constitucional no tenía las suficientes contenciones para poder haber obstaculizado el acceso al poder de Hitler digamos, mientras intentaba llegar al poder, pero no solamente eso, sino también que no tuvo la capacidad y los instrumentos para detener el ejercicio del poder ya estando en el ejercicio del poder. Recordemos que la división de poderes, al menos en su acepción clásica, implica que los poderes se controlan a sí mismos, se equilibran para que ninguno de ellos se extralimite en su ejercicio y eso pueda derivar en vulneraciones a los derechos de las personas. Bueno, pues esta mecánica de la división de poderes fue la que también falló en la Alemania nazi y entonces eso hizo que se replantearan dos elementos esenciales. Uno, repensar nuevamente el principio democrático, el principio legitimador del Estado, que es también el principio legitimador de la Constitución, la soberanía popular, volver a analizar la representación política con algo bien interesante. Piensen ustedes, si cualquier opción política, cualquier tipo de pensamiento ideológico tiene o debería tener la posibilidad de estar representada en los congresos, ¿sí? La respuesta podría ser de inicio sí. La respuesta podría ser de inicio sí. Cualquier ideología política tiene la capacidad de representarse políticamente siempre y cuando la vote la ciudadanía vía el ejercicio del sufragio. Pero lo cierto es que de lo que sucedió en Alemania quedó claro que esto no era así, que las constituciones
no deberían permitir la representación de todas las ideologías políticas, sino únicamente de las ideologías políticas que fueran compatibles con la Constitución. Y en ese sentido, una de las derivaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue que se tuvo claridad, se tuvo precisión en que no todos los partidos políticos deberían tener un reconocimiento constitucional, sino solo aquellos que en sus planteamientos ideológicos fueran compatibles con el orden constitucional. Y entonces se generó toda una dinámica de los partidos constitucionales, pero también de los partidos inconstitucionales. Aquellos partidos que desde sus planteamientos teóricos, desde sus premisas ideológicas, eran contrarias al orden constitucional. En consecuencia, el segundo elemento de una constitución democrática fue precisamente determinar que solamente las ideologías compatibles con el orden constitucional iban a tener la posibilidad de representarse en las cámaras, en los congresos, y eso modificó todo el pensamiento, toda la teoría, toda la doctrina de la representación política y de los partidos políticos. Y el tercer punto es el punto clave de la Constitución democrática. Se dijo, la división de poderes ya no es suficiente para garantizar que desde el poder se eche abajo la propia división de poderes y se gobierne como se gobernaba también en el Estado absoluto. ¿Se acuerdan? Que era sin división de poderes y sin límites de ninguna naturaleza. Entonces se dijo, ¿cómo hacemos para fortalecer la división de poderes que, en base en función de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, había claudicado y permitido que Hitler accediera al poder? Se dijo, hay que fortalecer la división de poderes. ¿Y cuál es el ingrediente que faltaba y que vino a hacer las veces de el gran defensor de la Constitución? La instauración de los tribunales constitucionales. Hay que decir, los tribunales constitucionales empiezan a surgir en la época del Estado social y con la Constitución de carácter social. De hecho, en octubre de este año vamos a conmemorar el centenario, los 100 años de la Constitución austriaca de 1920, de octubre de 1920, que es, si bien es cierto, es la segunda que instituyó los tribunales constitucionales, es la más paradigmática, es a la que, digamos, es el orden constitucional con el que se tiene el pleno reconocimiento de los tribunales constitucionales dentro del Estado, y eso, repito, se asocia, si bien es cierto, al periodo del Estado social. Hay que decir que el momento clave en donde se extienden los tribunales constitucionales y sobre todo se patentiza la relevancia de su función al interior de los órdenes constitucionales es después de la Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto, ¿sí? Si bien es cierto que vienen de un momento previo, pero repito, lo que quiero que ustedes vean es que hay una evolución interna dentro del Estado que va recogiendo distintos ingredientes en distintos momentos y los va agregando hacia la continuación del Estado en una evolución permanente. Eso mismo sucedió con los derechos, eso mismo sucedió en este caso con los tribunales constitucionales. En consecuencia, estos tres son los ingredientes clave de la Constitución democrática. Uno, replantear los fundamentos legitimadores del Estado y de la Constitución para volver a señalar con fuerza que el único instrumento legitimador es el principio de soberanía popular que señala que la democracia, el principio democrático de que la soberanía reside en el pueblo. En segundo lugar, el hecho, como se los acabo de decir, el hecho de señalar que la división de poderes necesitaba un relanzamiento, necesitaba un fortalecimiento, porque era necesario instituir ahora,
vean qué paradójico puede resultar, un garante de la división de poderes. Y ese garante de la división de poderes es ni más ni menos que los tribunales constitucionales. En consecuencia, bueno, y el tercero que también les dije es replantear la representación política para decir que hay ciertas ideologías políticas y ciertos partidos políticos que ya no son compatibles con el orden constitucional y que en consecuencia el orden constitucional los debe rechazar. Este es el periodo que surge una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y que hace que se produzcan nuevas constituciones, sobre todo en el ámbito europeo. Recordemos que de ahí viene, por ejemplo, la nueva constitución alemana. Yo les he dicho esto en la clase, hay elementos para sostener que no es una constitución en sentido estricto porque fue un orden constitucional impuesto por los aliados que ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente es la constitución que desde 1949 rige en Alemania. Es la ley fundamental de Bonn como nuevo orden constitucional que, entre otros elementos característicos, instituyó al Tribunal Constitucional, que es hoy una de las instituciones que tiene mayor reconocimiento, no solamente en Alemania, sino en todo el mundo occidental, por ser uno de los tribunales de más avanzada y de mayor prestigio. Bueno, si ustedes ven, también Italia hizo lo mismo con la Constitución italiana de 1947 y así sucesivamente, digamos, todo al final de los años 50 y a partir de la década de los 60 y de los 70 es el periodo en donde este nuevo tipo de constitución surge, digamos, a la vida. La constitución democrática que mantiene los elementos característicos del Estado liberal, mantiene el enriquecimiento que de ello supuso el Estado social y la Constitución social y llega hacia el Estado democrático y la Constitución democrática. Lo importante es, si ustedes ven el cambio también de los derechos, es que ahora el Tribunal Constitucional le va a tocar ser el garante de la Constitución, de los derechos que están en la Constitución, que ya son derechos liberales, pero que también son derechos sociales. Y eso implica que los tribunales constitucionales hoy, bueno, desde entonces y hasta hoy, puedan resolver controversias que ya no solamente atañen a la consideración individual de los derechos, sino a su consideración social. Es decir, que puedan hacer con sus resoluciones planteamientos para ver hasta dónde llegan los derechos de carácter social, hasta dónde llega el derecho a la educación, hasta dónde llegan los derechos laborales, hasta dónde llegan los derechos de los adultos mayores, hacia dónde llegan los derechos de las mujeres, por ejemplo. Todo esto es un nuevo ámbito en el que los tribunales constitucionales tienen que interactuar por el tipo de derechos que hoy se incorporan a la Constitución, pero sobre todo, vean qué interesante, en el Estado liberal, una de las garantías esenciales al ejercicio del poder era la división de poderes, pero ahora, digamos, el correctivo que agrega el Estado democrático es que la misma división de poderes necesita un garante, y ese garante es el Tribunal Constitucional. Si ustedes ven, es por eso que los tribunales constitucionales nacen siendo órganos constitucionales autónomos, al menos así está planteado en estas primeras constituciones, la Constitución italiana y la Constitución alemana. Es decir, que hay necesidad de situarlos fuera de la división clásica de poderes, precisamente para que desde el exterior puedan controlar, ¿sí?, el adecuado ejercicio de las atribuciones, de las facultades que tienen los poderes del Estado. De tal suerte que, como un elemento característico del Estado democrático, es que ahora la división de poderes está garantizada por los tribunales constitucionales. De tal suerte que si el Poder Ejecutivo se extralimita en el ejercicio de su función, pues ahí está el Tribunal Constitucional para detenerlo. Si el Poder Legislativo se extralimita en el ejercicio de su función legislativa, ahí está también el Tribunal Constitucional
para poder intervenir en ese supuesto. Incluso está la posibilidad de que frente a un ejercicio inadecuado de las atribuciones del Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional establezca los correctivos para que, digamos, los tres poderes del Estado realicen la función constitucional que tienen asignada y para que ninguno de ellos se extralimite en el ejercicio del poder. De tal suerte que estos son los elementos característicos de la Constitución democrática y del Estado democrático. No solo se mantuvo la connotación del Estado como una arquitectura, un edificio institucional tendiente a el cumplimiento de ciertos fines, de ciertos objetivos del estado de bienestar, del estado de carácter social, sino que ahora se asoció esta parte de cómo garantizar que la Constitución no pueda ser derribada por ninguno de sus, digamos, de los que acechan a la Constitución para tratar de derribarla, sino que contuviera las garantías esenciales para procurar que todos los poderes se quedaran dentro de la órbita de actuación que la misma Constitución les permitía sin que ninguno de ellos se pudiera salir de la misma. En este sentido, estas son las características clave del Estado democrático, que en su última evolución se convirtió en Estado constitucional y que es fundamentalmente el Estado en el que hoy sobre todo vive el mundo occidental. El Estado constitucional viene a ser la recolección de toda esta evolución del Estado liberal, del Estado social, del Estado democrático, pero en donde destaca fundamentalmente también un cambio en la connotación de la Constitución. La Constitución mantiene del Estado liberal su connotación de límite al ejercicio del poder, mantiene del Estado social su connotación de los deberes del gobierno en beneficio de los derechos sociales, mantiene también esta cualidad de norma directiva fundamental que orienta a todas las instituciones del Estado al cumplimiento de los valores de la justicia social, los valores de la igualdad sustantiva, pero adiciona una nueva connotación de constitución como norma fundamental de garantía. Es decir, básicamente lo que hace el Estado constitucional es poner énfasis en que la Constitución deja de ser un documento de carácter político para asumirlo plenamente como una norma jurídica, vinculante que tiene la capacidad, uno, de ordenar la dinámica del poder, dos, de asumir la defensa efectiva de los derechos y libertades. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues precisamente a través de fortalecer esta cualidad como norma fundamental de garantía, a partir también de poner más énfasis en la función que realizan los tribunales constitucionales. Es en esta última etapa en donde la idea de tribunal constitucional se asocia a al menos 4 o 5 ideas fundamentales. La primera es que los tribunales constitucionales son los garantes esenciales de nuestros derechos y libertades. La segunda es que a los tribunales constitucionales les compete verificar la regularidad jurídica de todo el ordenamiento jurídico, es decir, garantizar que ninguna norma, ninguna ley, ninguna disposición jurídica deje de ser compatible con el orden constitucional, ¿sí? En tercer lugar, el Tribunal Constitucional es el principal árbitro entre las disputas entre los poderes del Estado, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cuarto, el Tribunal Constitucional es el garante de la descentralización política. Recordemos que, y eso lo vamos a ver enseguida, más adelante, en la próxima clase, los estados se conforman en su
en su composición interna como estados descentralizados o centralizados. A los estados descentralizados se les conoce regularmente como estados federales y en consecuencia los estados federales suponen una dinámica de interrelación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, esencialmente. ¿Sí? Y entonces el Tribunal Constitucional se pone también como el principal árbitro entre las disputas entre la federación, los estados y los municipios. Y finalmente, los tribunales constitucionales, visto lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, son los principales garantes de la salud del sistema democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que garantizan la democracia representativa. Y justamente en esta garantía de la democracia representativa es que tienen la función de determinar qué ideologías políticas son compatibles con el Estado democrático y en función de eso decidir qué partidos políticos tienen dentro de su programa político, dentro de sus principios ideológicos, principios compatibles con el Estado democrático y cuáles no. Esto, ¿en qué se ha traducido? Por ejemplo, si ustedes ven, después de cuando entró en vigencia la Constitución alemana, la ley fundamental de Bonn de 1949, los partidos que de alguna manera se situaban en los polos ideológicos más extremos de Alemania. Uno era el Partido Nacional Socialista, que fue con el que Hitler llegó al poder, que era un partido de extrema derecha, seguía existiendo. Y también lo hacía en el extremo contrario, en la extrema izquierda, el Partido Comunista. En ese sentido, cuando estos partidos quisieron seguir funcionando con la nueva Constitución, tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional alemán y determinó que los dos partidos, el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista, eran partidos antidemocráticos y que la Constitución, la nueva Constitución alemana, no podía permitir su subsistencia, de tal suerte que mediante una sentencia del Tribunal Constitucional se declaró la inconstitucionalidad de ambos partidos y automáticamente se produjo su extinción como partidos políticos, de tal suerte que ya no podían ser un vehículo para llevar la representación política de su ideología al ámbito de los parlamentos al interior de Alemania. Consecuentemente, eso tiene que ver con esta última referencia de los tribunales constitucionales como garantes de la salud del sistema democrático. Tiene que ver con garantizar que la ideología liberal, la ideología del estado del bienestar, la ideología democrática, que es la ideología compatible con la Constitución, sea la que pueda vivir al interior del Estado constitucional, pero cualquier ideología distinta, ¿sí?, de extrema derecha o de extrema izquierda, se anticipó como incompatible con el propio Estado constitucional. Esto derivó en esta connotación actual. Vean, hoy la Constitución del Estado constitucional se puede plantear en los siguientes postulados básicos. Uno, debe ser una Constitución que limite el ejercicio del poder. Dos, es una Constitución que debe entenderse como norma directiva fundamental que dirige dentro del Estado social a las instituciones del Estado, a todas las autoridades y poderes públicos, a la consecución de los fines de la justicia social, de la igualdad sustantiva, del estado de bienestar. Y en tercer lugar, debe ser una Constitución entendida como norma fundamental de garantía, es decir, una norma que está protegida a través de, sí, la división de poderes, pero sobre todo de la participación de los tribunales constitucionales, que repito, los tribunales constitucionales tutelan los derechos, tutelan la regularidad jurídica del ordenamiento, son los árbitros en las disputas por el poder, garantizan la descentralización política del Estado y finalmente tutelan la salud del sistema democrático. Estos 5 elementos son los elementos clave para entender la Constitución del Estado constitucional
y también para entender al Estado constitucional, sobre todo en la revalorización que se hace del texto constitucional, que deja de ser un documento político, lo sigue siendo, la Constitución, se los he dicho en clases, es la forma del poder, ¿sí? Pero ahora, a partir de cómo expresar su fuerza, asumiendo que es una norma jurídica, que al igual que otras normas, es una norma jurídica vinculante que hay que respetar, pero que tiene ciertas particularidades que la distancian de las otras leyes, otras normas jurídicas dentro del Estado. Consecuentemente, estamos ahora en la etapa del Estado constitucional a partir de asumir que toda la Constitución es una norma vinculante, es una norma obligatoria. Obliga a las instituciones, las cuales, en función del principio de legalidad, únicamente pueden hacer lo que expresamente les está autorizado por el orden constitucional y el orden jurídico, y también visto desde la perspectiva ciudadana, que nosotros podemos hacer absolutamente todo, ¿sí? Lo que no nos está prohibido por el orden constitucional. Pero sobre todo lo que quiero destacar es que hay un impacto de la Constitución hacia los poderes del Estado y hay un impacto de la nueva Constitución del Estado constitucional hacia nuestra calidad de personas, porque hoy tenemos una cantidad de derechos mucho más amplia, de derechos y libertades, y tenemos también ya no solamente un garante, sino distintos garantes de nuestros derechos. Me detengo aquí un momento solamente para decir que la fase de evolución del Estado constitucional actualmente está cambiando, y está cambiando esencialmente porque, como ya lo vimos en clase, el principio de supremacía constitucional, que fue clave para el Estado democrático y para el Estado constitucional, hoy está sujeto a cambio, sobre todo en el entendido, como lo hemos dicho ya también en la clase, que hoy en día la incorporación de los derechos de fuente convencional y el reconocimiento de su mismo valor como parte de la cúspide de nuestro orden jurídico ha venido a modificar ese entendimiento del Estado constitucional basado en la supremacía de una constitución, porque hoy en materia de derechos ya no hay una supremacía de la constitución por su apertura a los derechos de carácter convencional, que hacen que los derechos de los tratados internacionales y los derechos que se reconocen directamente en la Constitución tengan un mismo rango, un mismo valor y también una misma fuerza normativa. Eso digamos, como un primer elemento. Como un segundo elemento es que justamente los estados nacionales, que acuérdense, esto sí ya se los he dicho en clase, los estados nacionales eran estados profundamente cerrados, ¿sí? Estados que decían los derechos que reconocemos al interior del Estado son única y exclusivamente los que yo, Constitución, reconozco como tales. Pero hoy en día, a partir de la Segunda Guerra Mundial, también ha habido una apertura de los órdenes constitucionales a recibir precisamente los derechos y las libertades de los tratados internacionales, pero también a recibir las instituciones que están reconocidas en el orden convencional. Y en ese sentido, hay que ver cuál es el nuevo papel que hoy está asumiendo, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su interacción con el Estado constitucional. Porque sí hemos dicho que uno de los elementos característicos del Estado constitucional es el papel que hoy tienen los tribunales constitucionales. También hay que decir que eso hoy en día está cambiando, pero estamos precisamente en esa fase de advertir cuál es la relación entre estos nuevos tribunales constitucionales, bueno, que no son tan nuevos, surgen a partir de finales de los años 40, pero sobre todo surgen con más fuerza a partir de los años 70, con el advenimiento del Estado constitucional, y que hoy en día nos ponen ante la tesitura de plantear cuál es la relación de estos tribunales constitucionales, que son los principales garantes de nuestros derechos y libertades, con lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente para un país, sino para distintos países de una misma región, en este caso
de la región del continente americano, como también está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el ámbito europeo. ¿Cuál es la relación de los tribunales constitucionales nacionales con la Corte Interamericana y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Porque también ellos son garantes de nuestros derechos y nuestras libertades. Esta es la última fase de evolución del Estado constitucional en la que nos encontramos actualmente. Todavía no hay definiciones claras de esa relación. Algunos autores, y ahí está, si ustedes quieren leer, por ejemplo, están los textos del profesor Eduardo Ferrer Magregor, quien acaba de ser recientemente presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es precisamente un mexicano, que es un profesor de la Universidad Nacional también, en donde él habla de un diálogo jurisprudencial, para decir que hay un diálogo entre los tribunales constitucionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que en Europa existe lo mismo entre los tribunales constitucionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta es la última fase de evolución. ¿Por qué? Porque lo cierto es que este momento está cambiando, uno, el principio de soberanía popular. Hoy en día, al estar abriéndose los estados hacia la recepción de los contenidos convencionales, eso supone claramente la apertura del Estado, el hecho de que el Estado ya no se cierre basado en esta supremacía, en esta soberanía nacional, sino que el principio de soberanía está cambiando. En segundo lugar, lo que está cambiando es precisamente la posición de la Constitución. La posición de la Constitución sigue teniendo una posición de privilegio dentro del sistema de fuentes del derecho. Nosotros acabamos ya de pasar la clase de teoría de las fuentes del derecho y me encargué de explicarles por qué la posición de la Constitución sigue siendo una posición de privilegio, pero que ya no en todos los casos se asocia al principio de supremacía constitucional por el influjo que hoy están teniendo los derechos y libertades en lo que yo le he denominado el bloque de la constitucionalidad. En este sentido, también esta cualidad de supremacía de la Constitución está cambiando de manera importante. ¿Cómo está cambiando este hecho de que hasta el Estado constitucional en su faceta penúltima, lo voy a denominar así, la última palabra en la interpretación constitucional y en la tutela de los derechos la tenían los tribunales constitucionales nacionales? Pero eso también está cambiando por el nuevo papel que están adquiriendo la Corte Interamericana en nuestro continente y el Tribunal Europeo en Europa. Esto es, digamos, las facetas de evolución que han llegado hasta nuestros días y que nos permiten ver cómo el Estado ha venido adquiriendo distintos ingredientes, distintos matices, distintos componentes que han venido evolucionando en toda su faceta dentro del Estado moderno. Estado moderno, recuérdense, a partir de las revoluciones francesas y de la Revolución Americana para acá, y eso ha supuesto que la Constitución tenga dentro de su ADN, tenga componentes genéticos esenciales. Repasando rápidamente, los componentes genéticos o el ADN del Estado liberal era división de poderes y reconocimiento de derechos y libertades. Dos componentes. El Estado social agregó los derechos sociales, ¿sí? Y la necesidad de transitar de una doctrina de los límites al ejercicio del poder a una doctrina de los deberes del gobierno, deberes de carácter positivo en beneficio de los derechos sociales. Entonces ahí hay un tercer ingrediente. El Estado democrático vino a agregar dos ingredientes más. Uno, recobrar el principio legitimador de soberanía popular como la base de la articulación del Estado, a replantearse la representación política a partir de desechar las ideologías contrarias al orden democrático y, en tercer lugar, y de manera más importante, el advenimiento, la instauración de los tribunales constitucionales como mecanismos de garantía de toda la Constitución, pero sobre todo como un mecanismo también para reforzar
la división de poderes. Y finalmente en el Estado constitucional, es nuevamente revalorizar el papel de la Constitución para no solamente entenderla como un documento de carácter político, sino para entenderla como una norma jurídica vinculante. Y esto supone un entendimiento global de la Constitución como norma fundamental de garantía, ¿sí? Asociado a la función de los tribunales constitucionales que les narré en 5 elementos. Defensor de nuestros derechos y libertades, garante de la regularidad jurídica del ordenamiento, árbitro entre las disputas entre los poderes, garante de la descentralización política del Estado y también protector de la salud del sistema democrático. Esa es la nueva función que tienen los tribunales constitucionales dentro del Estado constitucional, pero a ellos se le asocia esta última parte de que hoy en día está también siendo sujeto a un replanteamiento, están siendo sujetos a un replanteamiento el Estado, las premisas del Estado constitucional por esta apertura de las constituciones a la recepción de el orden convencional, básicamente a cómo estamos incorporando a nuestro país y a nuestra constitución los derechos y las libertades que descienden de los tratados internacionales y de las convenciones, y también asociado a ello cuál es el papel que está cumpliendo hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esto es en la fase actual en la que nos encontramos, analizando estos cambios también, o estos ajustes al Estado constitucional. No sé si esto vaya a llevar a que la siguiente fase del Estado sea, como ya algunos autores lo manejan, ir hacia el Estado constitucional y convencional de derecho o ir hacia una constitución convencionalizada. Esto quiere decir a una constitución que se abre al influjo del orden convencional, de los derechos y libertades de los tratados internacionales. Estamos en esa faceta, pero lo que quiero que ustedes asuman como tal es que el Estado en su evolución ha venido recogiendo lo más característico de cada una de sus facetas esenciales, haciendo ajustes, desechando también algunas cosas, pero sobre todo ajustando para ir incorporando algunos elementos adicionales que son los que les he venido narrando. Me voy a detener aquí, no sé, estoy leyendo algunos comentarios. Déjenme ir viendo algunos de sus comentarios para ver si hay algunas preguntas. A ver, déjenme ver. Bueno, me dicen, ay, que se escuchaba entrecortado, pues eso hay que reclamarle a Telmex y el Internet, que si podría guardar el video para que lo vean después. Sí, nada más déjenme ver dónde hago eso, pero espero sí poderlo guardar. Bueno, no logro leer todos los comentarios, pero lo que les pido es, si tienen comentarios a esta clase, si tienen dudas, que me las hagan llegar también vía mensajes de Messenger por acá, y yo trato de iniciar la próxima clase atendiendo sus dudas. Acuérdense, les dejé una tarea, que era hacer un resumen de la lectura del bloque y el parámetro de constitucionalidad. Les pido que me la manden, tenían hasta hoy en la mañana para enviármela. Y bueno, como les decía, les dejé ahí a algunos autores la clase pasada para quienes quieran profundizar en esto. Realmente hay un texto, es un texto muy bueno que está en un libro que se llama Teoría de la Constitución, Ensayos Escogidos, que es compilado por el profesor Carbonell, pero hay un texto inicial que más o menos narra un poco, o bueno, se extiende mucho más de lo que aquí les he dicho, que es un texto del profesor Pedro de Vega. Ese es un texto para quien quiera leerlo, que es un texto muy, muy importante para entender este cambio en la evolución del Estado,
y en los referentes esenciales del mismo. Para la otra clase vamos a entrar a ver la teoría del Estado federal, que repito, es una clase que nos va a llevar a ver cuáles son los 7 elementos característicos del Estado federal. Nosotros en México somos un Estado federal, como sobre todo en la región lo es Venezuela, lo es Argentina, lo es Brasil, y también más arriba, evidentemente, lo es también Estados Unidos y lo es Canadá. En ese sentido, vamos a ver la teoría del Estado federal a partir de estos 7 elementos característicos para que tengamos claridad de cuáles son los elementos que distinguen a este modo de Estado, y para eso lo vamos a poner en comparación con las características del Estado central. Entonces, bueno, yo me detengo hasta aquí y los vería el miércoles a la misma hora. Gracias, me dicen que el video fue muy entendible, con independencia del audio. Gracias a Blanca. Omar me dice que cuando finalice la transmisión en vivo le pregunta si desea guardarlo como una publicación de su perfil. Bueno, si es así, qué bueno que me lo dices. Gracias, Omar Samuel, por decirme cómo. Voy entonces a guardar el video para que se quede ahí y lo puedan ver. Espero que más o menos no haya habido tanto problema con el audio, pero bueno, los espero el miércoles a la misma hora, a las 9 de la mañana. Vamos a iniciar la clase para seguir con la teoría del Estado federal. Pues les agradezco mucho y bueno, por favor, si no tienen que salir a la calle, no salgan. Estamos entrando en la fase más compleja. Bueno, no en la fase más compleja, en la fase intermedia, porque esto se empieza a poner también más complicado. Así es que, de verdad, si no pueden salir, no salgan y sigan todas las instrucciones de las autoridades en materia sanitaria para su cuidado. Los veo aquí el miércoles a las 9 de la mañana para seguir con nuestra clase. ¿Sale? Gracias a todos y a todas. Nos vemos. Adiós.